Wallace Cartoon, el provocador caricaturista, encendió las redes sociales con una ilustración que no dejó indiferente a nadie. En la imagen, Donald Trump proclamaba que El Salvador envía asesinos a Estados Unidos, mientras un texto añadido aclaraba con mordaz ironía que la bala que le iba a volar la cabeza no era de El Salvador, era de parte de los suyos. Esta caricatura no solo criticaba a Trump, sino que también subrayaba la hipocresía de sus afirmaciones sobre la violencia y la seguridad. En medio de sus constantes ataques, Trump ha pintado una imagen de caos en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele, acusándolo de permitir que delincuentes crucen a Estados Unidos. Sin embargo, los datos muestran una realidad distinta. Bajo Bukele, El Salvador ha reducido drásticamente su tasa de homicidios y encarcelado a miles de pandilleros, contrastando con los alarmantes niveles de violencia interna que enfrenta Estados Unidos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El caricaturista Wallace Cartoon, conocido por sus provocadoras ilustraciones, ha causado un revuelo en la plataforma X con una caricatura que no ha dejado indiferente a nadie. En la imagen, Donald Trump aparece dando un mensaje incendiario. El Salvador envía asesinos a Estados Unidos. Sin embargo, la aclaración del propio Wallace Cartoon en la caricatura añade una capa de ironía y crítica. La bala que te iba a volar la cabeza no era de El Salvador, era de parte de los suyos. Donald Trump, en sus constantes arremetidas contra las políticas de seguridad de otros países, ha cuestionado repetidamente a El Salvador y al presidente Nayib Bukele. Trump ha acusado a Bukele de no controlar a los delincuentes y de permitir que estos ingresen a Estados Unidos, pintando una imagen de caos y descontrol. En un mitin reciente, Trump afirmó que El Salvador no hace nada para evitar que sus criminales lleguen a nuestro país. Están enviando a los peores, a los asesinos y violadores. Estas declaraciones, aunque fuertes, no se sostienen cuando se analizan los datos. El Salvador, bajo la administración de Bukele, ha implementado el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una de las prisiones más grandes y modernas de América Latina. Desde su apertura, más de 40.000 pandilleros han sido encarcelados, reduciendo significativamente la violencia en las calles salvadoreñas. De hecho, el país ha visto una disminución del 56% en la tasa de homicidios desde 2019, un logro sin precedentes en una nación que antes estaba entre las más violentas del mundo. Según el Instituto de Medicina Legal de El Salvador, la tasa de homicidios pasó de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a menos de 20 por cada 100.000 habitantes en 2023. Pero para entender la profundidad del cambio en El Salvador, debemos adentrarnos en las calles de San Salvador, donde el miedo se ha convertido en una moneda distante. Las pandillas, que antes dominaban barrios enteros, ahora se encuentran desmanteladas. Sus líderes tras las rejas en el imponente CECOT. Este complejo carcelario, rodeado de altos muros y vigilado por guardias armados, simboliza el esfuerzo del gobierno por restaurar la paz en una nación asolada por décadas de violencia. En contraste, Estados Unidos enfrenta un problema interno de violencia armada que es alarmante. Según el Gun Violence Archive de 2023, hubo más de 45.000 incidentes de violencia armada, resultando en más de 20.000 muertes. Esta realidad es exacerbada por la facilidad con la que los ciudadanos pueden adquirir armas de fuego. Políticos, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, han criticado abiertamente esta situación, argumentando que la violencia en Estados Unidos es alimentada por sus propias políticas de armas laxas. AMLO ha señalado que el tráfico de armas desde Estados Unidos a México ha contribuido a la violencia en su propio país, pero también ha subrayado que el problema de fondo es la cultura de armas estadounidense. El problema de la violencia no se soluciona con más armas, sino con menos, afirmó López Obrador en una conferencia de prensa. Esta declaración resonó en las salas de prensa de América Latina, donde la percepción de Estados Unidos como un país en crisis se ha vuelto cada vez más común. La violencia política también ha sido un factor determinante en Estados Unidos. El asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 es un ejemplo claro de cómo la retórica confrontacional de los líderes políticos puede desencadenar actos de violencia.
Miles de partidarios de Trump, convencidos por su narrativa de fraude electoral, irrumpieron en el Capitolio, resultando en la muerte de 5 personas y heridas a más de 140 oficiales de policía. Este evento no solo puso en peligro la democracia estadounidense, sino que también expuso la profunda polarización que afecta al país. Autores como Robert Putnam y Pippa Norris han estudiado esta polarización, señalando que Estados Unidos se encuentra en una situación de fragmentación social y política sin precedentes. La confianza en las instituciones ha disminuido y la división entre diferentes grupos políticos y sociales se ha intensificado. En su libro The Upswing, How America Came Together a Century Ago and How We Can Do It Again, Putnam argumenta que la creciente desigualdad económica y la falta de confianza en el gobierno son factores clave en esta polarización. Y también, por su parte, en su trabajo Cultural Backlash, Trump, Brexit and Authoritarian Populism, sugiere que el auge del populismo autoritario está relacionado con una reacción contra los cambios culturales y demográficos. En este contexto, las declaraciones de Trump sobre El Salvador y Bukele no solo son inexactas, sino que también desvían la atención de los problemas internos de Estados Unidos. La caricatura de Wallace Cartoon, al señalar que la bala que iba a volar la cabeza no era de El Salvador, era de parte de los suyos, subraya esta hipocresía. Mientras Trump culpa a otros países de la violencia, ignora el hecho de que Estados Unidos es un caldo de cultivo para la violencia, alimentada por sus propias políticas y retóricas divisivas. Bukele, por su parte, ha defendido su gestión con datos concretos. En su mandato, la implementación de políticas de seguridad como el Plan Control Territorial ha llevado a una reducción drástica en los crímenes violentos. Los homicidios, que en 2015 alcanzaban una tasa de 103 por cada 100.000 habitantes, han disminuido a menos de 20 por cada 100.000 habitantes en 2023. Mientras El Salvador trabaja para mejorar su seguridad interna, Estados Unidos enfrenta sus propios desafíos. La narrativa de enviar delincuentes desde El Salvador a Estados Unidos se desmorona cuando se consideran los datos reales y el contexto más amplio de la violencia. Y sobre todo, para las políticas de armas en Estados Unidos, también incluyendo las declaraciones de Trump. Por lo tanto, parecen ser más una táctica política que una descripción precisa de la realidad. La polarización en Estados Unidos también se refleja en su política exterior. La relación de Estados Unidos con América Latina ha sido tensa, en parte debido a las políticas migratorias y de seguridad de la administración Trump. Así, la construcción del muro fronterizo y la separación de familias en la frontera son ejemplos de políticas que han generado críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Estas políticas no solo han sido ineficaces, sino que también han exacerbado las tensiones entre Estados Unidos y sus vecinos del sur. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.